Hermanos, Dios los bendiga. Bienvenidos a un segmento más de Meditación y Befi, Nuevas Fuerzas en Dios. En esta ocasión, les agradezco por estar conmigo y seguir esta serie que hemos titulado La mano de Dios en nuestras vidas. Y está basado en el libro de Génesis capítulo 39, versículo 3, que dice: Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Vemos cómo José tuvo la bendición de Dios y todo lo que él estaba involucrado, en todo lo que él estaba metido, todo lo que él hacía, todo sobre lo que él ponía sus manos, Dios lo hacía prosperar, Dios lo hacía bendecir, Dios lo hacía fructificar. Miramos cómo en medio de la adversidad, en medio de tiempos difíciles, en medio de un desierto, José pudo florecer, hacer una rama fructífera. ¿Y por qué? Porque José tenía ciertas características específicas que si nosotros las mantenemos, las ponemos en nuestra vida, podemos tener la bendición de Dios también. Que todo lo que nosotros estemos involucrados podamos tener la bendición de Dios. El día de ayer miramos la primera de esas características y era que José era un hombre que vivía por la verdad. En medio de la adversidad, en medio de gente que practicaba el engaño, en medio de gente que estafaba, sus hermanos, su propia familia, José estuvo dispuesto a pararse firme y tomó la decisión correcta. No la más popular, no la más agradable, pero sí la decisión correcta. La decisión de vivir por la verdad. Nosotros, hermanos, también en medio de una sociedad maligna y perversa, como dice la palabra de Dios, que el mundo entero está bajo el maligno. Una sociedad en la que se premia la mentira, el engaño es exaltado. Nosotros debemos de vivir para la verdad. Porque Jesucristo es la verdad. Al día de hoy, hermanos, quiero ver el siguiente punto. El siguiente punto que es: ¿cómo puedo tener la bendición de Dios en mi vida? Tengo que desarrollar la obediencia. Vamos a mirar acerca de la obediencia de José. Y ahí en Génesis 37 también, Génesis 37, versículo 12, dice la palabra de Dios: Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacentan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. La siguiente característica, mis hermanos, que podemos mirar acerca de José es que José era obediente. José fue obediente a su autoridad. En el caso de este momento de su vida, José era un joven y José debía ser obediente a su padre. La obediencia de José se manifiesta a tal grado que él, versículos antes, ganándose la enemistad de sus hermanos, no solamente con dar reporte a su padre de todo lo que ellos hacían, sino que también al momento de tener estos dos sueños en los que sus hermanos y él ataban manojos de trigo en el campo y los manojos de trigo de sus hermanos se inclinaban ante él. Y también el sueño de que la luna, el sol y 11 estrellas se inclinaban ante él, desató la envidia de sus hermanos, el rencor de sus hermanos y el odio de sus hermanos hacia él. En medio de toda esa situación, muy probablemente lo que José quería era estar lo más lejos posible de sus hermanos. Muy probablemente lo menos que quisiera hacer era tener alguna relación con ellos. Pero su padre le dijo: tienes que ir allá a revisar a tus hermanos. Y José fue. Otro momento aquí que podemos mirar es que su padre le dice: ve y te enviaré a Siquem. Y el asunto de ir a Siquem era que en los tiempos de aquí de la palabra de Dios no había auto, en los tiempos de la palabra de Dios no había los medios de transporte que tenemos hoy en día, como un camión o un avión. Tenía que ir a pie, si le iba bien, a caballo. Pero la palabra de Dios nos dice que él fue hasta Siquem. Su padre dijo: ve a Siquem, allá están tus hermanos. Y José no presentó excusas. José
no presentó otras opciones. José no quiso justificarse a sí mismo. José no buscó alguna escapatoria, sino que simplemente José hizo lo que su padre le mandó. Automáticamente no refunfuñó, no renegó, no se quejó, simplemente fue a hacer lo que su padre le había mandado, mostrando una obediencia total. Oh, hermanos, ¿cuántas veces nos falla a nosotros esto? Podríamos pensar que este tema se aplica para jóvenes o para niños. Pensar, la obediencia, sí, obedece a tu padre, obedece a tu madre. Claro que sí, es importante obedecer. Yo soy hijo, yo necesito obedecer a mis padres. A veces batallo, a veces es difícil. Pero Dios nos manda a obedecer. La Biblia nos dice que debemos de obedecer a nuestros padres en todo. Pero no solamente podemos dejar el tema de la obediencia para niños y jóvenes. Inclusive en la edad adulta es importante que nosotros sepamos obedecer. A veces pensamos que el hecho de ser nuestra propia autoridad, pensamos que el hecho de ser ya adultos o de incluso tener una familia, de ser padre o madre de familia, a veces nos exime de la responsabilidad de obedecer. Pero todavía tenemos autoridad a quien debemos obedecer. Y rápidamente yo podría decirle a usted, mi hermano, mi hermana, que nosotros tenemos la autoridad primera y suprema de Dios. A nosotros todavía se nos exige que debemos obedecer a Dios. ¿Cómo está usted? ¿Cómo estoy yo obedeciendo a Dios? Jesús dijo, si me amáis, obedezcan mis mandamientos. Haced mis mandamientos. Cuando nosotros decimos que amamos a Dios, eso implica que nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, debemos de vivir en obediencia constante. Nosotros debemos de ser hallados obedeciendo a Dios en cada aspecto y área de nuestra vida. A veces pensamos, como lo vuelvo a decir, que es algo para jóvenes, pero en realidad es que todos nosotros debemos de aprender a obedecer. Muchas veces se nos olvida lo más básico de la vida cristiana, como obedecer a Dios. Obedecer a Dios en las cosas más simples. Obedecer a Dios en las cosas más sencillas. Pero obedecer. A veces somos necios, a veces somos tercos y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Cuando Dios es muy claro y nos dice cómo actuar en diferentes circunstancias de nuestra vida. Y cómo debemos obedecer su palabra. ¿Cómo está usted, hermano, obedeciendo la palabra de Dios? ¿Hay excusas de por medio? ¿Hay terquedad de nuestra parte para obedecer lo que simplemente ya está establecido en la palabra de Dios? Batallamos con las cosas más simples de la obediencia, como leer la Biblia, como orar. Batallamos en hacer lo que el Espíritu quiere y estamos más enfocados en lo que la carne quiere. ¿Cómo estamos practicando la obediencia? La obediencia no solamente es un asunto de padres, de padres con hijos. Es un asunto de nosotros como cristianos hacia Dios. ¿Cómo estamos obedeciendo a nuestro Señor? José no refunfuñó. Cuando José hizo lo que su padre le había dicho, él fue hasta Siquem. Y en Siquem encontró a un hombre que le dijo, tus hermanos ya no están aquí. Se fueron hacia otro lugar, se fueron hasta Dotán. Ahora, fácilmente José pudo haber dicho, ya cumplí, ya hice lo que tenía que hacer, ya llegué hasta Siquem, ya no necesito hacer más. Ya hice lo que mi padre me pidió. Pero él entendió que la regla no era simplemente ve a Siquem. La regla era ve y dime cómo están tus hermanos. Entonces él dijo, él no hasta que llegó a Siquem y se quedó ahí y regresó. Muchos de nosotros pudiéramos haber hecho eso. Llegar, ya cumplí, no pasó lo que tenía que hacer, me voy. No, él fue hasta las últimas consecuencias para cumplir con lo que se le había encomendado. Sus hermanos no estaban en Siquem. Bueno, entonces voy al otro lugar a donde me dieron la referencia y tengo que ir a buscarlos hasta que los encuentre. Porque eso es lo que me mandó mi padre. ¿Hacemos, hermano, usted y yo lo que nos manda nuestro Padre Celestial? Espero que haya sido bendición para ustedes esta mañana y recordemos, la clave para la bendición de Dios en nuestra vida es la obediencia. Dios los bendiga a todos.